Descargo de responsabilidad. Stargate no me pertenece, ni ninguna de las imágenes mostradas. Anubis observaba la situación general de la guerra contra Kor desde su base segura, mientras los clones que había creado formando una mente colmena junto a la suya se encargaban de los campos de batalla, donde se enfrentaban a los heraldos de Kor. La guerra parecía inclinarse a su favor, lo que lo llevó a multiplicar sus clones. En general, la situación favorecía a Anubis gracias a la superioridad numérica proporcionada por los soldados guerreros Kuri. Sin embargo, a un año del inicio del conflicto, no veía el progreso que esperaba, lo cual lo preocupaba. La situación no debía estar estancada, y aunque había avances, eran mínimos. Anubis creía que ya debería haber obtenido una ventaja absoluta desde el principio. El hecho de que Kor siguiera resistiendo escapaba a su comprensión. En los primeros compases de la guerra, Kor era superior en naves y ejércitos. Pero cuando los guerreros Kure fueron creados y enviados a miles de planetas para eliminar a los señores Goa'uld menores y tomar sus ejércitos y naves, el equilibrio numérico se niveló. Anubis perdió el apoyo de la mitad de los señores del sistema, quienes temían que él también los traicionara. Sin embargo, estos señores se convirtieron en su siguiente objetivo. Al absorber sus fuerzas, Anubis se volvió supremo. Con la creación de los guerreros Kure, ya no necesitaba a los Jafas, y pronto tampoco a los señores del sistema. Eran más una carga que una ayuda, pues no podían hacer frente a los heraldos de Kor y solo servían para frenar a señores rebeldes como Yu, Cronos, Amaterasu y Svarog. El problema actual de Anubis era que sus fuerzas de guerreros Kure no avanzaban como se esperaba. Sentado en su trono, en una gran sala del templo olvidado que usaba como base, Anubis desplegó un gigantesco mapa holográfico frente a él. El mapa representaba el territorio de Morrigan, invadido por Kor al inicio de la guerra, hacía ya un año. Contenía todos los datos recopilados, batalla tras batalla. En un inicio, los heraldos de Kor tuvieron un gran impacto, tanto en el espacio como en tierra, conquistando la mitad del territorio de Morrigan en solo un mes. Pero con la llegada de más clones de Anubis y la abrumadora cantidad de guerreros Kure, ese avance fue detenido por completo. Ahora, tras un año, las fuerzas de Kor retrocedían lentamente. Si la situación se mantenía, Anubis podría obtener la victoria y en 20 años. El problema era que los recursos que Anubis podía saquear eventualmente se agotarían. Las proyecciones más conservadoras estimaban que en 2 años ya no habría señores menores a los que robar. Su estrategia no servía para una guerra prolongada. Se suponía que la gran ventaja de los guerreros Kure era su número y su rápido proceso de fabricación. A pesar de la fuerza de los Jafas modificados de Kor, los guerreros Kure deberían haber garantizado una victoria rápida. Los guerreros Kure se producían en impresoras especiales. Su disponibilidad dependía de la velocidad de impresión y la recuperación de unidades dañadas para su reparación y reutilización. En comparación, los Jafas de Kor requerían meses de preparación, y tras las primeras oleadas no deberían tener reemplazo. Sin embargo, un año había pasado, y las fuerzas de Kor, que deberían estar diezmadas y sin refuerzos, apenas retrocedían. Era Anubis quien estaba en peligro de quedarse sin fuerzas terrestres. En el espacio, las batallas habían estado estancadas desde el principio. ¿Kor está imprimiendo Jafas para la guerra?, se preguntó Anubis. Pero eso habría demasiadas incógnitas. ¿De dónde sacaba los recursos? ¿Cómo era posible que la moral de sus tropas se mantuviera tan alta? Los guerreros Kure eran poco más que máquinas guiadas por sistemas de combate. Los Jafas eran guerreros con conciencia e individualidad. Tratarles como herramientas desechables, en esas condiciones, sería desastroso. Para Anubis estaba claro que algo sucedía detrás de las líneas enemigas, pero era incapaz de comprender qué, o por qué su estrategia estaba fallando. Cada idea que se le ocurría era descartada por la lógica. Todos los datos indicaban que, si no cambiaba de estrategia, perdería la guerra y entonces, una señal de alarma interrumpió sus pensamientos. Provenía de un punto inexplorado de la galaxia. Como era una señal de emergencia, Anubis se apresuró a revisar la información, y quedó sorprendido al ver de qué se trataba. Un repositorio de conocimientos antiguos había sido descubierto por uno de los clones asignados a ese departamento, ya que Anubis sabía que los antiguos habían dejado rastros de su tecnología dispersos por la galaxia, y no quería que ésta cayera en manos enemigas, pues sería un nuevo dolor de cabeza. Sin embargo, a pesar de su previsión, uno de estos repositorios fue encontrado, y su clon informó que un grupo de Tauri se le había adelantado.
Solo alcanzó a verlos huir por Echapari, de regreso a su planeta. Anubis montó en cólera y envió una señal psíquica para activar la autodestrucción de su clon. Los Tauri eran los principales aliados de los Asgard. Esta información no podía ser más desastrosa. Solo imaginar naves Asgard que ya eran un problema equipadas con escudos de los antiguos y armas como las sondas, sería un verdadero desastre para Anubis. Anubis se apresuró a retirar una flota y la envió rumbo a la Tierra, con el objetivo de obligar a los Tauri a devolver lo que habían robado, a menos que quisieran comenzar una guerra abierta con él. Anubis quería, por todos los medios, evitar un conflicto con los Asgard en ese momento. Pero si ellos obtenían tecnología de los antiguos, el desastre sería mayor. Él estaba obligado a recuperar esa tecnología, a cualquier precio. Y Coronel O'Neill, es el momento, dijo el general Hammond por los altavoces de la base. El coronel O'Neill se apresuró a levantarse. General Maybourne, qué pena. Parece que nuestro juego tendrá que ser interrumpido, dijo Jack mientras se incorporaba y caminaba hacia la puerta de la sala de recreación. Los agentes del NIP, que habían apostado en su contra, se quejaron, mientras que los equipos SGE, que habían apostado sus sueldos por Jack, más por un sentimiento de camaradería que por lógica, suspiraron aliviados. Maybourne no dijo nada, y siguió a Jack. Jack, sabes que tenemos el mismo rango, así que llámame Maybourne, comentó mientras caminaban hacia la sala de reuniones del general Hammond. Maybourne, mis insignias dicen coronel, dijo señalando su uniforme, pero deliberadamente evitó llamarlo general. Jack, con esta misión, tus días de aventuras a través de esa rueda brillante han terminado. No hay forma de que consigas seguir siendo coronel después de esto, dijo Maybourne, que conocía bien a este hombre de pensamiento casi opuesto al suyo, con quien solo compartía parte de sus objetivos. Él sabía que Jack le tenía un miedo terrible al aburrimiento, y había frustrado todos los intentos de ascenderlo a general, a pesar de que hacía un año ya había acumulado el doble de méritos necesarios. Y eso era subestimar abismalmente el alcance de sus logros. Bueno, podría sufrir un ataque de furia descontrolada y lanzarme al cuello del primer general que se cruce en mi camino, dijo Jack con una sonrisa, mirando sugestivamente el cuello de Maybourne. Si haces eso, me aseguraré de que te entreguen tus insignias de general en la cárcel. Como ya cumples con los requisitos y los has superado por un amplio margen, estar en prisión no evitaría tu ascenso, replicó Maybourne con una sonrisa. Acéptalo, Jack, esta será tu última misión como miembro del SGE, uno agregó, y Jack bajó la mirada con expresión deprimida. Así que no hay vuelta atrás, dijo Jack con un suspiro. No. Este es el fin, respondió Maybourne, mientras entraban a la sala de reuniones, donde el resto del SGE, uno ya los esperaba junto al general Hammond y su ayudante, el mayor Davis. Hammond les saludó con una sonrisa. Bienvenido, coronel O'Neill, dijo el general Hammond con expresión amable, indicándole que tomara asiento. Señor, y nunca lo esperé de usted, dijo Jack con un tono de reproche mientras se sentaba. El general Hammond lo miró, y luego dirigió una mirada a Maybourne, quien asintió para hacerle saber que ya había informado a Jack que esta vez su ascenso era inevitable. Coronel O'Neill, no se preocupe. Usted continuará asignado al servicio del SGC. Nuestro gobierno valora profundamente cada una de las alianzas que usted y su equipo han logrado para la Tierra. No lo apartarán de este proyecto. De hecho, pasará usted a ocupar mi puesto, explicó el general Hammond, sorprendiendo a todos los miembros del SGE. 1. Señor, ¿y dónde será asignado usted? Preguntó Jack con tono suspicaz. Si había algo de lo que no se podía acusar a Jack, era de ser estúpido. Aunque a primera vista pareciera un tipo despreocupado y sin demasiadas luces, su percepción y perspicacia superaban a muchos genios que Maybourne conocía. El general Hammond carraspeó. Bueno, en un principio pretendía que este fuera mi último trabajo antes de retirarme para ver crecer a mis nietas. Pero mis nietas ya son adolescentes, y a mí me han ofrecido una asignación como capitán del Prometheus, explicó el general Hammond. Jack sacudió la cabeza, decepcionado. Señor, esperaba algo así de Maybourne, pero no de usted. Dejarme su viejo escritorio para leer informes, mientras usted se va a pasear por toda la galaxia en una supernave espacial, y qué decepción. Se quejó Jack. El general Hammond carraspeó, incómodo. Coronel O'Neill, solo será un puesto temporal.
Estoy seguro de que no tardará en ser llamado a un puesto similar al mío, porque el gobierno y la Tierra necesitan mostrar su rostro en los eventos que se aproximan tras esta misión, explicó Amon, y siguió hablando rápidamente para evitar más quejas de Jack. En cuanto a esta misión, el Stargate ya ha sido sellado, y toda la base estará cerrada hasta nuevo aviso. El presidente ya ha dado la orden para comenzar la operación Misión Tierra, informó el general. Ese nombre no va a pegarse, quejó Jack. Señor, si la operación ha comenzado, eso significa que Anubis ya está llegando a nuestro sistema solar, dijo la coronel Samantha Carter. Lo sé, Carter. Solo estamos de adorno aquí. Creo que es la primera vez que veremos todo el espectáculo desde una pantalla gigante, respondió Jack. Ver las cosas en una pantalla gigante puede darte cierta perspectiva, dijo Maybourne, cuyo trabajo era precisamente ese. Pero si están aburridos, puedo proponerles mirar más de cerca, ofreció. ¿Qué quieres a cambio? Preguntó Jack entrecerrando los ojos. Unas pocas tomas de tu equipo mientras observan la acción. La última vez que los reporteros estuvieron aquí, solo gruñiste, y eso no es bueno para la reputación de la Fuerza Aérea ni para nuestro gobierno en general, explicó Maybourne. Olvídalo. Sentenció Jack con decisión. Señor, dijo la coronel Carter. Ya, dijo Daniel. O'Neill, dijo Teal'c. Daniel, no pongas cara de cachorro. Si Carter no puede influirme con eso, tú no tienes ninguna esperanza. Y Teal'c, eso ni siquiera es una expresión de cachorro, añadió Jack con un suspiro, lo que significaba que aceptaba que su equipo posaría para unas fotos publicitarias. ¿General Amon? Preguntó Maybourne. Algunas tomas suyas también serían útiles, especialmente porque nuestros aliados hablan muy bien de usted, incluso por haber logrado meter en cintura a cierto coronel rebelde. El general Amon sonrió y asintió. Maybourne accionó un dispositivo oculto en su mano. Transporte para 7, dijo, y tras un destello, todos se encontraban en el puente de una nave espacial. Pero no era una nave Goa'uld, sino una nave humana. Su diseño era muy distinto tanto por dentro como por fuera. La nave humana medía solo 300 metros de largo, con una forma semirectangular en el frente y 2 bahías de carga a los lados. Su exterior era gris metálico, sin decoración alguna más que algunas antenas para sensores. Pero eso no significaba que fuera menos poderosa que una ATAC. De hecho, sus capacidades superaban a cualquier ATAC. La aleación del casco, hecha de naquadah y trinium, fue un regalo a Asgard, así como su hiperpropulsión. Los escudos, armas y fuente de energía fueron montados con ayuda de sus aliados, aunque estos aún no compartían la tecnología completa, por lo que los humanos debían ingeniárselas para copiarla. Los sistemas de la nave estaban basados en computadoras Goa'uld, pero sin las tonterías de diseño simplistas que hasta un niño analfabeto podría operar, ellos habían logrado multiplicar su eficiencia. El sistema de armas estaba gobernado por una inteligencia artificial. Los humanos solo daban órdenes ejecutivas. Eso significaba que cualquier intento de ataque por naves menores sin escudos estaba condenado al fracaso. El sistema de sensores fue copiado de los ATAC mejorados, y el sistema de armas fue potenciado gracias a una fuente de energía basada en las mejoras hechas por los enviados 00 y 03. Es decir, la mitad de esta nave estaba compuesta por tecnología que aún solo podían replicar. Pero eso no impedía que se enfrentara a 5 ATAC de Anubis y los convirtiera en chatarra sin recibir un solo rasguño. En cuanto a su puente de mando, Maybourne se sentó en la silla del capitán. Los agentes del NIT, que manejaban las más de 10 consolas de mando, saludaron antes de volver a sus puestos. Maybourne, ¿desde cuándo tienes una nave? Preguntó Jack, apretando los dientes. Desde que me ascendieron a general, respondió Maybourne con una sonrisa de satisfacción, y señaló al frente. Toda la parte delantera se volvió transparente, mostrando el espacio ante ellos. En el espacio, a una distancia de 3000 kilómetros según indicaban algunas señalizaciones en la pantalla, se encontraba una pequeña flota de 100 naves. Su diseño era igual al de su propia nave. Una clase Daedalus. ¿Y los ATAC? Preguntó Daniel al observar la escena. Son una carta oculta. No queremos que Anubis se sienta intimidado, dijo Maybourne. Los Goa'uld no conocen el poder de las naves Tauri. Creerán que no tienen capacidades de lucha reales. Pero si ven a los ATAC, empezarán a sospechar, aportó Teal'c. El Jaffa tenía un talento natural para meterse en la mente de los Goa'uld y entender su forma de pensar. Maybourne se preguntaba si aquel enorme sujeto era consciente de su propio don.
Asintió, coincidiendo con su análisis. Anubis ya había visto los ataques terrestres en acción, aunque creía que pertenecían a otro Goa'uld que se había opuesto a su ascenso y en cuyos territorios había sufrido grandes pérdidas. Pero si los veía claramente alineados con la flota humana, sin duda reconocería la amenaza real y probablemente optaría por retirarse para reforzar sus fuerzas antes de atacar la Tierra. Creo que se nos da bien esto de montar emboscadas. Primero a Popis y ahora a Anubis, comentó Jack, no del todo satisfecho con la estrategia. Jack, Anubis ha pasado miles de años escondiéndose, y solo salió porque ahora cree que puede tomar el control de todo. Si le demostramos que tenemos el poder para detenerlo, volverá a esconderse por otros 1000 años, dijo el Dr. Daniel Jackson. Maybourne no permitiría que eso sucediera, pero suponía que Anubis sí lo intentaría, así que ese razonamiento no era del todo errado. ¿Dónde está la flota de Anubis en este momento?, preguntó el general Lamont. La visual perdió la mitad de su imagen y mostró una proyección computarizada de una flota aproximándose a través del hiperespacio. El tiempo estimado de llegada era de 10 minutos. Se trataba de 500 ATAC lideradas por una nave insignia, lo que dejaba claro que Anubis estaba realmente furioso esta vez. Los Asgard, al ver el peligro que se avecinaba, habían ofrecido su ayuda, pero Maybourne y otros estrategas de la Tierra vieron en esto una oportunidad única para demostrar a los Goa'uld que el poder de la Tierra era real y que atacarles tendría consecuencias. ¿Tenemos sus coordenadas de salida?, preguntó la coronel Samantha Carter. Jack levantó una ceja. Señor, las naves Goa'uld no cuentan con sensores que funcionen en el hiperespacio. No saben que una flota los espera al llegar. Si tenemos sus coordenadas, al menos la mitad de su flota caerá antes de que puedan levantar los escudos, explicó la coronel. A pesar de que ambos tenían el mismo rango militar, Carter seguía llamándolo señor, como él hacía con el general Lamont. Era una cuestión de respeto. Aunque Maybourne no estaba de acuerdo con la personalidad o métodos de Amon, valoraba su eficiencia y entendía su importancia como representante de la humanidad. Las tenemos, pero el presidente está transmitiendo esta batalla en vivo y quiere demostrarle al planeta entero que contamos con la fuerza necesaria para defendernos de los Goa'uld. También quiere refutar las acusaciones de Rusia y China, que nos acusan de usar el Stargate solo para hacernos con tecnología extraterrestre. Quiere mostrar que lo usamos en defensa de la Tierra. Y, por último, pretende hacer que cualquiera que esté considerando represalias armadas contra nosotros lo piense 2 veces, explicó Maybourne. Al gobierno ya no le preocupaban las fuerzas militares de otros países, pero siempre le importaría la opinión de sus propios ciudadanos. Mostrarles esta batalla ayudaría a que entendieran lo ridículas que eran las acusaciones de otros países que decían que Estados Unidos buscaba conquistar el planeta usando esta tecnología. Después de que el mundo viera esta batalla, comprenderían que una sola de estas naves bastaría para dominar el planeta. No tenía sentido que Estados Unidos ejecutara ataques furtivos o intentara invasiones. En cuanto a conquistar otros países, dadas las circunstancias actuales, Maybourne lo consideraba absurdo. Había cientos de planetas accesibles, ricos en recursos como Naquadah y Trinium, de los cuales podían extraer todo lo que quisieran sin interferencias ni rendir cuentas a nadie. En este momento, Estados Unidos era tan rico que podría mantener al resto del mundo sin sentir ninguna carga. Por todo esto, era absurdo y ridículo pensar que quisieran invadir otros países. Después de esta batalla, también se liberará información sobre planetas habitables con pocos o ningún habitante. Creo que a partir de entonces, las luchas por territorio en la Tierra serán cosa del pasado, dijo el Dr. Jackson. Maybourne lo miró con desprecio. Ese hombre seguía siendo un idealista. Maybourne, explique sus pensamientos. Intimidar con la mirada no aporta nada, dijo Jack. Maybourne suspiró. ¿No recibieron clases de economía? El valor de algo no depende de sus componentes, sino de la ley de oferta y demanda. Si colonizamos otros planetas, pero el centro político sigue en la Tierra, cada gramo de este planeta valdrá su peso en oro. Todos reforzarán sus fronteras y lucharán por ellas, explicó. Daniel lo miró con horror. Me temo que el general Maybourne tiene razón, intervino la coronel Carter. El general Lamont asintió. Jackson bajó la mirada, derrotado. Sus sueños idealistas eran solo eso. Pero si algún país se pasa de la raya, le pasará lo mismo que a los que ya hemos suprimido en los últimos años, añadió Maybourne.
Estados Unidos no había invadido, pero sus agencias de inteligencia habían trabajado intensamente, reemplazando regímenes dictatoriales inútiles para el nuevo desarrollo global. Corea del Norte, Cuba y otros pocos eran ahora democracias. Con su tecnología, reemplazar líderes era fácil. Instaurar la democracia y eliminar dictadores no fue un problema. Todos esos cambios fueron pacíficos. Los antiguos autócratas descansaban en tumbas anónimas, tras dar discursos que algún día les ganarían estatuas como grandes hombres de paz. Estados Unidos ya no deseaba caos en la Tierra. Era una amenaza de infiltración alienígena. Ahora la lucha debía trasladarse fuera del planeta. Maybourne, ¿en qué estás pensando? Preguntó Jack con sospechas. Nada importante, dijo Maybourne, señalando al frente. La cuenta regresiva llegó a cero y la pantalla mostró la flota, mientras decenas de ATAC salían del hiperespacio a unos cientos de kilómetros. La flota humana ya había levantado escudos. Los de Anubis, liderados por una nave insignia colosal, no sabían de dónde habían salido esas naves y rápidamente tomaron formación defensiva, protegiendo a la nave líder y levantando escudos. La flota humana abrió comunicación en múltiples canales subespaciales. La nave de Maybourne, Shadow, recibió la señal. Era la imagen del comandante de la batalla, un general desde su nave, la US Patriot. Soy el comandante de la flota de la Alianza Terran. Flota Goa'uld, explique su violación del Tratado Asgard que prohíbe incursiones en nuestro sistema solar, dijo el almirante. Aunque ningún otro país había aceptado unirse a la alianza, Estados Unidos ya la había registrado formalmente, y en teoría eran miembros. Sus palabras eran técnicamente correctas y sonaban mejor que proclamarse solo como estadounidenses. Una figura sombría apareció en la pantalla. Sentado en un trono Goa'uld, flanqueado por dos guerreros Kuri. Tauri, el gran dios Anubis decreta su destrucción. Entreguen el depósito de conocimiento antiguo y les prometo una muerte rápida. Si se niegan, morirán entre gritos y llantos, cuando arranque la piel de sus cuerpos, haga llover fuego sobre sus ciudades, esclavice a sus hijos y Maybourne hizo una mueca. Si sigue hablando, nos acusarán de hacer teatro. Nadie en la Tierra habla con semejante ridiculez, se quejó. El general a cargo pareció pensar lo mismo y se apresuró a intervenir para interrumpir la palabrería de Anubis, que no parecía que fuera a acabar pronto. Goa'uld, la Tierra no ha tomado nada de ti ni de tu especie. Lo que buscas pertenecía a los Alterans, una especie de antiguos humanos que vivían en la Tierra. Tenemos más derechos que tú sobre su herencia, sentenció el general. En realidad, lo que Anubis buscaba no estaba en la Tierra. Ellos exploraron el planeta donde estaba el repositorio de los antiguos, pero alguien más ya lo había descargado y solo quedaban los restos. Aún así, Anubis no les creería si le dijeran eso, por lo que decidieron que era una buena oportunidad para poner fin a Anubis y, a la vez, informar al resto del planeta sobre el alcance de la tecnología obtenida a través del Stargate, ya que China se había enfadado porque no se les dejó participar en el proyecto y liberó lo que ellos creyeron era lo que sucedía, sin saber nada sobre el anillo, pensando que tenía aliados de otros mundos que habían llegado a la Tierra. Era lógico suponer eso, porque las mejoras tecnológicas no dejaban de llegar una tras otra, y en los últimos años, la Tierra había alcanzado un nivel tecnológico 100 años superior al anterior. Tenían reactores de fusión que funcionaban con agua de mar, baterías que duraban años, computadoras cuánticas y un montón de avances en salud, como la cura para el cáncer y otras enfermedades similares, una droga basada en tretonina que eliminaba cualquier infección viral, bacteriana o fúngica, e incluso cultivo de órganos. Y todo esto había ocurrido en poco más de 3 años, lo que dejaba claro que escondía un gran secreto. El continente africano siempre obtenía las mismas mejoras, pero lo publicaban un mes, a lo sumo una semana después de que empresarios estadounidenses o científicos anunciaran nuevas tecnologías, por lo que China y Rusia les acusaban de tener un trato oculto con el imperio africano y de ser la mano oscura detrás de la creación de este imperio, porque siempre intervenían y amenazaban con guerra a cualquier país que los mirara feo. El imperio africano, a pesar de su nombre, no tenía armas para la guerra o cualquier tipo de ejército, solo fuerzas de seguridad pública, lo que hacía que a unos pocos ingenuos se les ocurriera que sería fácil intimidarlos. Pero Maybourne sabía que el imperio africano era obra de sus aliados, y era imposible que estuvieran indefensos, por lo que, para mantener el proyecto Stargate oculto y evitar que los extraterrestres se rebelaran en la Tierra,
Se apresuraba a intervenir ante cualquier posible conflicto. Era algo que hacían por interés propio, pero las demás potencias les acusaban de ser el gobierno en las sombras de esta potencia planetaria que surgió en apenas un año. Maybourne sacudió la cabeza ante todas las tonterías conspiranoicas que se inventaban sus competidores por no tener acceso a su inteligencia, y miró que Anubis seguía amenazándoles, esta vez con destruir todo el planeta si no le entregaban lo que era suyo, porque él era un dios y lo que decía que era suyo, era suyo. Esos eran sus argumentos, por lo que el general no tenía que hacer mucho para demostrar que esta flota estaba allí solo porque los Goa'uld estaban locos. Última advertencia, Goa'ulds, abandonen el sistema solar o abriremos fuego, amenazó el almirante, y en su imagen apareció una cuenta regresiva de 1 minuto. Anubis se recostó en su trono y levantó un brazo envuelto en telas. Se atreven a desafiar a su dios. Reprendió Anubis con grandilocuencia. Entonces sufran mi ira, sentenció, y sus naves abrieron fuego. La flota humana rompió su formación y avanzó hacia la flota Goa'uld. Sus escudos resistían sin problemas el fuego concentrado de hasta 4 naves de Anubis a la vez. La nave insignia de este aún no participaba en la batalla. Parece que los escudos Alteran son más resistentes de lo que esperábamos, las naves de Anubis están mejoradas y estas aún resisten, dijo el Dr. Jackson, observando la batalla y las naves humanas avanzando a gran velocidad para meterse entre la flota de Anubis y usar su superioridad en maniobrabilidad para evitar que concentraran el fuego sobre ellas. La mejora de los AT-AT de Anubis se basa principalmente en un aumento de poder. Sus sistemas de armas no obtuvieron mucha ventaja sobre los demás Goa'uld. Que sus tropas no puedan controlar sistemas de armas avanzados, y su gran tamaño, son su principal debilidad, explicó la coronel Samantha Carter. En resumen, nuestros cañones tienen mejor puntería, comentó Jack con orgullo, observando cómo las naves humanas, una vez dentro de la formación enemiga, maniobraban como peces en el agua, usando a los ataques enemigos como escudos mientras disparaban pulsos continuos de plasma que impactaban repetidamente en los mismos puntos. Esto provocaba filtraciones de energía en los escudos, y las naves de Anubis empezaban a sufrir pérdidas. Anubis también se percató de que las armas humanas eran inusuales y que sus escudos no podían subestimarse, por lo que ordenó a su flota cerrar filas, impidiendo el paso a las naves humanas. Luego eligió ignorar a una parte de ellas y ordenó concentrar el fuego de más de 10 ataques sobre una sola nave. Eso es peligroso, exclamó Jack, alarmado, al ver que los escudos de las naves humanas empezaban a ceder en cuestión de segundos, obligándolas a retirarse a toda velocidad para evitar ser destruidas por el fuego concentrado. Creo que debimos atacar cuando salieron del hiperespacio. La flota de Anubis es demasiado numerosa, y sus escudos no son como los de los demás Goa'uld. No podemos destruirlos rápidamente, lo que les permite coordinar sus ataques y escoger sus objetivos, dijo el Dr. Jackson con preocupación, observando la retirada. Maybourne, haga que esos AT-AT los respalden, van a hacerlos pedazos, surgió Jack. Maybourne negó con la cabeza y esbozó una sonrisa. Ya sabíamos de esos escudos mejorados y que no sería fácil destruir esas naves. Recuerden, estamos aquí para una demostración de poder. Todas las posibilidades o al menos la mayoría han sido calculadas, explicó, activando un canal subespacial al presionar un sensor en su asiento. Gente, demostrémosles a los Goa'uld lo que significa superioridad numérica, ordenó Maybourne. Un segundo después, cientos de AT-AT aparecieron rodeando la flota de Anubis y, sin perder tiempo, abrieron fuego, utilizando la misma estrategia del enemigo. Concentrar el fuego de hasta 3 AT-AT sobre una sola nave enemiga. Estos AT-AT contaban con las mismas mejoras tecnológicas que las naves humanas, incluyendo sistemas de armas avanzados. El resultado fue devastador para la flota de Anubis, cuyas naves empezaron a sufrir daños visibles en cuestión de segundos. ¿Qué demonios?, exclamó Jack. Creo que eso explica por qué no atacamos cuando salieron del hiperespacio, comentó la coronel Carter. Maybourne, ¿de dónde sacamos una flota de naves Goa'uld?, preguntó Jack, mirándolo con sospecha. Anubis ha estado haciendo mucho ruido atacando a Goa'uld menores. Nosotros solo aprovechamos el caos y requisamos algunas naves, gracias a la información de nuestros aliados, respondió Maybourne. Jack miró la flota de Anubis 500 AT-AT y luego observó la flota que la estaba barriendo. Más de 600 AT-AT. Maybourne, sospecho que fuiste tú quien causó el alboroto, y que Anubis solo aprovechó la oportunidad para robar unas pocas naves, comentó Jack con tono acusador.
Jack, 10 de mis operativos pueden capturar un ataque con 100% de éxito y en apenas una hora. En cambio, Anubis tarda días en recuperar una nave, y antes destruye la mitad del lugar, causando daños estructurales que obligan a hacer reparaciones. Simplemente, los Goa'uld son unos idiotas. Incluso robando, somos 100 veces mejores, explicó Maybourne, sin poder creer que compararan las tácticas primitivas de Anubis con las suyas, de precisión quirúrgica. Si Maybourne hubiera querido, habría robado más, pero el avance de Anubis era tan lento que corrían el riesgo de levantar sospechas entre los demás Goa'uld. Mejorar las naves tampoco era un problema, porque sus aliados las entregaban en una base segura, listas para usarse apenas un día después de haber sido extraídas, sin importar dónde estuvieran en la galaxia. Maybourne apretó los dientes cuando Anubis pareció enfurecerse y su nave insignia disparó un potente haz de energía que atravesó los escudos de 3 Attack como si fueran de papel, causando graves daños y dejando las naves a la deriva, mientras sus tripulaciones comenzaban a abandonarlas. Eso se parece al haz de energía que usan los Asgard, dijo la coronel Carter con tono alarmado. Maybourne levantó una mano. Eso también estaba previsto. Ya habíamos asumido que las capacidades de la nave insignia de Anubis serían similares a las de las naves líderes de nuestros aliados, explicó, mientras la flota cambiaba su formación y las 100 naves rápidas se preparaban para atacar. Estamos ansiosos por mostrarle a Anubis nuestra vieja y confiable tecnología de misiles, y los avances que hemos tenido en estos años en la fabricación de bombas de destrucción masiva, comentó Maybourne. Pero justo en ese momento, llegó una comunicación, y la flota de la Tierra reaccionó de inmediato, alejándose rápidamente de la nave insignia de Anubis. Un segundo después de que iniciara la maniobra de retirada de las 100 naves rápidas, una nave de 1 kilómetro de largo 3 veces más pequeña que la nave insignia de Anubis pareció salir de la nada, a escasa distancia de esta, y disparó de inmediato un rayo de partículas sobre su objetivo. La nave aliada, de color negro que se fundía con el vacío del espacio, tenía forma de flecha. Su velocidad y maniobrabilidad eran absurdas. Se desplazaba como un caza interceptor, con una agilidad vertiginosa a pesar de su tamaño. Ejecutaba una extraña maniobra para mantener su rayo concentrado en un mismo punto, mientras esquivaba con precisión todos los cañones de plasma y rayos de partículas que la nave insignia de Anubis disparaba en respuesta. Maybourne estaba sorprendido de que sus aliados decidieran intervenir directamente en la batalla, ya que eso equivalía a declarar públicamente su alianza con la Tierra, y mientras Maybourne procesaba lo ocurrido, una segunda nave apareció. La reconoció de inmediato. Era Amaterasu, que había participado en la guerra de Kor contra Anubis y a quien llevaban tiempo vigilando. Se suponía que esa nave estaba en los territorios de Morrigan, lo que le hizo comprender que sus aliados habían abandonado sus propias zonas para venir a la Tierra. La aparición de una tercera nave Supremo, compañera de Amaterasu, confirmó su sospecha. Cuando llegaron una cuarta, quinta y sexta nave, la nave insignia de Anubis estaba completamente rodeada, mientras su flota de ataque era diezmada por las fuerzas terrestres. En menos de un minuto desde la aparición de la primera nave aliada, otras 5 se unieron a la batalla. Las 3 últimas tenían diseños Goa'uld, aunque inusuales. 2 parecían Attack, pero con formas rectangulares, y la última era parecida a la nave insignia de Anubis, con un diseño que parecía un platillo sobre una estrella de 6 puntas. La primera nave que apareció debería ser la de 03. Él se mantiene estacionado en la Tierra, dijo la coronel Carter. La razón por la que se centraba en esa nave, entre las 6 bionaves que atacaban la nave insignia de Anubis, era clara. Mientras las otras 5 eran veloces y maniobraban con destreza para evitar los disparos del acorazado, la primera nave era aún más rápida. Fue la primera en llegar y, durante toda la batalla, no había recibido ni un solo impacto, mientras que sus compañeras sí lo habían hecho. Además, esta primera nave concentraba su fuego en un mismo punto, a pesar de moverse por todos lados. Parecía una sierra láser girando alrededor de su presa. Maybourne observó cómo la computadora de su nave era incapaz de fijar a la nave para grabar su movimiento, y se veía obligada a hacer una toma amplia de la escena. Maybourne frunció el ceño. La primera nave estaba generando una energía extraña frente a sí, como si fuera a entrar en el hiperespacio. Entonces, un rayo de partículas fue disparado a través de esa abertura, y justo en ese instante, desde el centro del acorazado de Anubis, un haz de energía salió disparado pero no había sido disparado desde la nave de Anubis, sino hacia afuera, como si viniera de su interior. El rayo surgió de la nada y partió la nave en 2.
Luego vinieron más rayos, y el acorazado que hace momento había resistido los ataques de 6 bionaves, lo más avanzado en armamento aliado, fue cortado en pedazos desde dentro y destruido por una serie de explosiones. ¿Esa nave acaba de hacer lo que creo que hizo? Preguntó el coronel O'Neill, con el rostro cargado de asombro. Maybourne solo pudo parpadear ante lo que acababa de presenciar. Jack, si crees que esa nave abrió un portal hiperespacial dentro del acorazado de Anubis, y disparó a través de él para destruirlo desde adentro, y déjame decirte que he visto lo mismo que tú, pero mi cerebro se niega a aceptarlo, dijo con total sinceridad. Ni siquiera los sensores de su nave parecían entender lo que acababan de registrar. Podían decir, sin exagerar, que aquello parecía magia. En ese momento, una comunicación entró a la nave, proveniente precisamente de la que había destruido el acorazado de Anubis. Maybourne la aceptó de inmediato. Una ventana holográfica se abrió, mostrando a 03. Maybourne parpadeó, desconcertado. Por un momento, juraría que los ojos de 03 brillaban con una luz blanca. General Maybourne, disculpe la intromisión, pero según nuestros datos, el Anubis que lo atacó es el verdadero Anubis. Por eso nos hemos rebelado. Para capturarlo, informó 03. Luego finalizó la comunicación, y su nave desapareció, al igual que las otras naves de los enviados del llamado emperador, el señor Kor de los Goa'uld. El resto de la flota de Anubis no duró ni un minuto más antes de convertirse en chatarra espacial. Después de la batalla, un grupo de esferas apareció y lanzó rayos desmaterializadores sobre los restos de la flota Goa'uld, limpiando todo lo que quedaba atrás. ¿Nuestros aliados? Preguntó Jack. Esto no es obra suya. Nuestro embajador comunicó nuestra falta de recursos a 00, y ella nos facilitó estas bioesferas, para que pudiéramos aprovechar al máximo lo que tenemos. Ahora, incluso los desperdicios de chatarra son un recurso valioso. Supongo que también podemos usarlas para limpiar un poco el planeta y deshacernos de algunos basureros y desechos peligrosos, explicó Maybourne, lamentando que tuvieran prohibido investigar las bioesferas. Eran la tecnología de punta de sus aliados, y estos no estaban dispuestos a compartirla. 00 les había dicho que, si la querían, debían conseguirla por medios tradicionales. Investigando por su cuenta. Los Asgard tampoco quisieron ceder su tecnología de transporte. Solo les permitían usarla con fines pacíficos o defensivos. Nada de abordar naves enemigas ni transportar bombas a su interior. Con todos esos restos, y considerando el volumen de esas naves, podríamos construir una flota 3 veces mayor, dijo la coronel Carter, haciendo cálculos en voz baja. Maybourne asintió. Por eso la flota usó sus armas de forma eficiente, para causar el menor daño posible a la estructura de las naves, aunque al menos 5 de ellas habían explotado sin remedio. Aún debe haber Jafas con vida dentro de esas naves, dijo el Dr. Daniel Jackson. Daniel Jackson, ellos eligieron servir a un falso dios. Al menos murieron con honor, respondió Teal'c. No se preocupen. Estas bioesferas también pueden almacenar personas. Los Jafas que sigan vivos serán capturados, y espero que nuestro amigo aquí les explique que su dios voló en incontables pedazos y que ahora son libres, añadió Maybourne. Una segunda comunicación llegó. Al recibirla, apareció 00, para informarles lo mismo que ya había dicho 03. Anubis había salido personalmente de su escondite para atacar la Tierra, y eso llevó al señor Kor a enviar sus naves más poderosas para capturarlo, incluso si eso implicaba abandonar otros frentes de batalla. Atrapar a Anubis era una prioridad absoluta. Entonces, ¿lograron atraparlo? Preguntó el coronel O'Neill. 00 sonrió, lo cual bastó como respuesta. Al final, estuvo a punto de escapar pero la intervención de 03 lo impidió, dijo 00. 00, ¿qué tecnología usó 03? Preguntó la coronel Carter, con evidente curiosidad. No lo sé, respondió 00, haciendo una mueca. Y no quiero saberlo y ni pensarlo, agregó, con un tono serio, como si la pregunta le molestara. Luego cortó la comunicación, dejando a todos parpadeando sin entender nada. Bueno, y eso fue raro, dijo el coronel O'Neill, frunciendo el ceño, justo cuando Maybourne empezó a recibir múltiples mensajes en su apartado privado. Él suspiró. Ahora comenzaba su verdadero trabajo. Me temo que tengo que dejarlos. Mi trabajo siempre comienza después de la batalla, dijo antes de desaparecer en un destello. Este es el final del capítulo. Si les gustó, denle like, compartan y no olviden suscribirse, eso me anima a seguir subiendo vídeos.